Capítulo 1. La hambruna que se apoderó de la tierra. El sol ardía sobre la tierra de Canaán, no simplemente como una fuente de luz, sino como un ídolo dorado e implacable que exigía el sacrificio de toda humedad, toda verdura y la esperanza misma. Su mirada despiadada derretía el asfalto del tiempo, convirtiendo los suelos antaño fértiles en una costra frágil y agrietada, parecida a la piel de un anciano. El viento, en lugar de traer frescor, arrastraba la arena abrasadora, azotando los rostros y llenando los ojos, como si la propia naturaleza pidiera ceguera ante el desastre. Los campos, que hace un año resplandecían con espigas doradas, ahora se erguían como recuerdos quemados, como cenizas de la grandeza pasada, y los ríos, las venas de la tierra, menguaban, convirtiéndose en miserables arroyos que se perdían en laberintos arenosos. El agua, esta la más simple de las mercedes, se había convertido en un lujo raro, y el pan, el único sentido anhelado de la vida nómada, costaba más que el metal brillante y frío. La hambruna se coló no solo en cada morada, sino en el alma misma de cada hombre, mujer y niño, instalándose en el estómago vacío y en los ojos apagados por la larga espera. Incluso en la próspera casa del anciano Jacob, una vez ricamente bendecida por Dios, se asentó la sombra de la desesperación. El patriarca, cuyo rostro estaba surcado por profundas arrugas que parecían cauces de ríos secos, se sentaba junto al fuego que se extinguía. La llama, que debería haber calentado y dado consuelo, solo intensificaba su soledad, proyectando largas sombras temblorosas en las paredes de la tienda, donde reinaba un silencio opresivo. No veía el fuego ante él. Su mirada estaba fija en los fantasmas del pasado. Cada crujido de la rama ardiente resonaba con dolor en su corazón, regresando a aquel instante en que supo de la pérdida de José. José, su hijo amado, fruto de la belleza de Raquel y de su propio amor infinito, perdido en la oscuridad del pasado, destrozado, según le dijeron. No destrozado. Él mismo fue destrozado por esa mentira, por ese dolor que se convirtió en su compañero constante. El recuerdo de la túnica manchada de sangre le apretaba la garganta como una soga, y el tiempo no había sido un sanador, sino solo un testigo endurecido de su inefable sufrimiento. Esta pérdida fue como arena que se escurría de la palma abierta, pero su huella permaneció para siempre. Sin embargo, hoy, otra preocupación más apremiante se alzaba ante los ojos del patriarca: la supervivencia. El hambre física que llamaba a la puerta era más fuerte que el grito espectral de su hijo perdido. Jacob no podía permitir que su linaje se desvaneciera en este desierto de desesperación. Su mirada se dirigió a sus hijos, 11 hombres fuertes, pero ahora quebrantados, que se sentaban en silencio a su alrededor, con la cabeza gacha. Sus rostros estaban agotados, sus miradas vacías. Incluso su animosidad, habitual, aunque oculta, se había desvanecido. Estaban unidos por un miedo común. ¿Por qué os miráis unos a otros?, dijo Jacob, y su voz sonó cortante, como el chasquido de un látigo, permeada no solo de irritación, sino del dolor agudo e insoportable de un padre que ve una amenaza para su estirpe. ¿Acaso esperáis que la tierra nos trague y el último aliento escape de nuestros pechos? He oído que en la lejana y poderosa tierra de Egipto, donde fluye el gran río, hay pan. Sus graneros están llenos y su faraón es bendecido con abundancia. Id allí, de inmediato. Compradnos provisiones, para que no muramos, no desaparezcamos como hierba seca bajo el sol abrasador. No era una súplica, sino una orden.
pronunciada al borde de la desesperación, pero con esa voluntad inquebrantable que había sostenido la línea de Jacob durante siglos. Los hermanos, esos hombres robustos y fuertes, sintieron de inmediato una punzada aguda de vergüenza. Su inacción era solo una manifestación de su vacío interno, un intento de esconderse de la responsabilidad. Levantaron los ojos hacia su padre y luego, involuntariamente, se miraron entre sí. En ese intercambio de miradas silencioso y rápido, brilló toda la historia no contada de su familia. Celos, traición, sangre y el secreto que yacía entre ellos como un bloque de piedra frío e inmóvil. Sabían a dónde iban y a dónde los llevaría este camino. Iban al lugar donde su pecado podría estar esperándolos, aunque no se atrevían a nombrarlo en voz alta. Levantándose, comenzaron a prepararse para el viaje, y cada movimiento estaba cargado no solo con los sacos para el grano, sino con el insoportable peso de la culpa que los acompañaría en este viaje, fatal para su linaje. Capítulo 2. El viaje a Egipto. Los hermanos recogieron en silencio los sacos, que ahora parecían demasiado grandes y vacíos, como vasijas destinadas a contener no solo grano, sino esperanza resucitada. Cargaron los asnos, cuyas costillas se marcaban bajo la piel como reproches dolorosos, y partieron por el camino largo y peligroso. El viento en Canaán, que solo traía polvo abrasador, ahora al borde del desierto, se convirtió en un espíritu maligno que silbaba y azotaba sus rostros, obligando a todos a encogerse e inclinar la cabeza. Cada paso no era simplemente un esfuerzo físico, sino un eco que reverberaba en los rincones más profundos de sus corazones. Caminaban por el camino que una vez, hace muchos años, había llevado al hermano favorito de su padre a la esclavitud, y cada uno imaginaba cómo ese mismo sendero abrasador se había tragado sus pasos, dejando tras de sí solo cenizas frías. El silencio entre ellos no era solo ausencia de sonido, sino una sustancia pesada y espesa que les oprimía el pecho, más pesada que el calor del desierto y el vacío de sus sacos. Era el silencio de los culpables, como si cada uno tuviera en la lengua un nombre que temían pronunciar. No fuera hacer que movieran el bloque de piedra de la culpa compartida. José. Ese nombre no se pronunció ni una sola vez, pero cada uno lo escuchó en su propia conciencia, en cada crujido de la arena, en cada respiración dificultosa. Caminaban inmersos en la oscuridad interior, dándose cuenta de que esta peregrinación en busca de pan era en esencia una peregrinación al sitio de su pecado más profundo. Y nadie sabía si el pan que trajeran de vuelta podría saciar no solo el hambre de su padre, sino también el hambre de sus propias almas enfermas. Finalmente, en el horizonte, temblando con un espejismo, apareció Egipto. No era simplemente una ciudad, sino un monumento a la fuerza y la eternidad, encarnado en piedra. Los abrumó con su grandeza inhumana, muros enormes e inexpugnables que se alzaban hacia el cielo, como si separaran esta tierra bendita del resto del mundo. Estatuas de dioses que los miraban con ojos fríos y sin alma, encarnando el misterio y el poder de una civilización diferente a su modesta vida nómada. El brillo del oro en las cimas de las pirámides, que reflejaba los rayos del sol, cegando y aterrorizando al mismo tiempo. Este era un mundo de orden, riqueza y poder inquebrantable, que hacía que estos orgullosos pastores se sintieran como pequeños y miserables granos de arena. Todo esto asustaba y cautivaba, aplastando su voluntad y recordándoles su vulnerabilidad. Cuando fueron conducidos a la residencia del gobernante, la majestad del palacio casi los hizo desmayar.
Se pararon ante el poderoso gobernante de la tierra que concedía la vida, y se inclinaron hasta el suelo, arrodillándose con un miedo y respeto profundos e inauténticos. Sus ojos estaban fijos en el polvo, no fuera que se encontraran con la mirada de aquel que tenía en sus manos sus vidas y las vidas de sus familias. Ninguno de ellos podía, se atrevía, o siquiera pensaba en reconocer en él al joven que una vez habían arrojado a un pozo y luego vendido por 20 piezas de plata. José se paró ante ellos como un príncipe egipcio, con lujosas vestiduras relucientes, como las aguas del Nilo, con pesados adornos de oro que simbolizaban su inmensurable poder. Su rostro, bronceado y refinado, estaba marcado por la sabiduría y la severa experiencia, y su mirada era la de un hombre autoritario, acostumbrado a dar órdenes que se cumplían al instante. Sin embargo, a pesar de toda esta máscara de poder y esplendor, por dentro, su corazón no solo tembló, sino que se partió por el impacto repentino e insoportable. Verlos, a sus hermanos, envejecidos y demacrados por la hambruna y la fatiga, arrodillados en el polvo ante él, era más doloroso que cualquier venganza. Reconoció a cada uno, a Rubén, en cuyos ojos siempre vivió la debilidad, a Simeón y Leví, en cuyos rostros se grabó la crueldad, a Judá, cuya mirada contenía una mezcla de fuerza y arrepentimiento. Ellos, sus hermanos de sangre, sus malhechores, sus sueños de infancia, estaban ahora en su poder, pero ellos no lo reconocieron. Para ellos, él era solo Sabnat Paaneah, el visir de Egipto, poderoso e inalcanzable, el que decidía quién viviría y quién moriría de hambre. José tomó una respiración profunda, y esta respiración estaba llena del aroma de los inciensos egipcios, no del olor a lana de oveja y la tierra de Canaán. Su corazón sangraba, pero su rostro, cuidadosamente entrenado por años de servicio al faraón, permaneció frío e impenetrable, como basalto pulido. Estaba listo. Capítulo 3. La primera prueba. José, de pie sobre ellos, observó este acto de reverencia, y el tiempo pareció detenerse para él, disolviéndose en la corriente de 20 años de memoria. Ante su ojo interior, como un fresco viviente, aparecieron escenas de la juventud, la tienda del padre, la brillante, odiada por los hermanos, túnica de muchos colores, las risas y las burlas, y finalmente, lo más importante, sus sueños. Sueños en los que él, un soñador joven e ingenuo, veía sus gavillas inclinándose ante su gavilla, como el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante él. Los hermanos que una vez se burlaron de sus sueños y trataron de ahogarlos, ahora estaban de rodillas ante él, cumpliendo su profecía. ¿Triunfo? No. En lugar del placer del triunfo, sintió solo un dolor agudo y penetrante, el dolor de la traición, la desesperación y un amor filial y fraterno secreto e inextinguible que, como un manantial oculto, vivía bajo la capa de hielo de su autoridad egipcia. Su rostro permaneció impasible. Decidió hablarles no en el idioma de Canaán, sino a través de un intérprete, para mantener la distancia, para que cada sonido fuera filtrado y despojado de calidez personal. ¿De dónde venís y quiénes sois?, preguntó fríamente, su voz baja y pesada, una voz que no revelaba ninguna emoción, solo la impaciencia de un gobernante distraído de asuntos más importantes. De la tierra de Canaán, para comprar el pan que da la vida, porque el hambre nos ha traído aquí, respondieron ellos, sus voces sonando apagadas, reprimidas por el miedo y el polvo que no se atrevían a quitarse. De repente, como un trueno en un cielo despejado, José decidió atacar. Su voz, que hasta ahora había sido contenida,
de repente se elevó y se volvió cortante, penetrante, como una hoja de acero que rompe el silencio. «¡Sois espías!», exclamó, y la palabra sonó como una sentencia. «Habéis venido a examinar la desnudez de la tierra, a descubrir nuestros puntos débiles, donde somos vulnerables, para que luego podáis traer un ejército hostil contra nosotros». Los hermanos palidecieron de inmediato, y sus corazones se congelaron. Este terror les era familiar. Era el terror ante una autoridad inesperada, injusta, pero todopoderosa. Se apresuraron a justificarse, sus palabras mezclándose en un torrente ininteligible. Juraron y aseguraron que eran hombres honestos, simples pastores, impulsados solo por la necesidad. «No, Señor mío, somos hombres honestos. Éramos 12 hermanos, hijos de un solo padre que permanece en la tierra de Canaán. Uno de nosotros, el mayor, se quedó con nuestro padre y el más joven con él, como su consuelo, y otro más. Él ya no está. Desapareció y no sabemos dónde está». El corazón de José se apretó tan fuerte que parecía que se reflejaría físicamente en su rostro. La mención de su «ya no está» era tan dolorosa como lo había sido 20 años atrás, cuando lo escuchó de ellos. En esa frase, «ya no está», residía toda su culpa hipócrita. Pero no se permitió mostrar debilidad. En cambio, intensificó la presión. Sus ojos, llenos de un fuego interior insoportable, examinaron estrictamente a cada uno de ellos, buscando signos de mentira, pero viendo solo terror genuino. «Muy bien», dijo José, bajando su voz de nuevo a un tono de peligrosa calma. «Aceptaré vuestras palabras, pero no sin pruebas, para verificar la verdad de vuestras palabras y disipar mis sospechas, que uno de vosotros, como rehén, se quede aquí, en mis mazmorras, hasta que el resto regrese con el pan restante, y lo más importante, traiga a vuestro hermano menor. Entonces sabré que sois hombres honestos y no espías traicioneros. De lo contrario, juro por la vida del faraón, moriréis como aquellos que buscaron dañar a Egipto». Ordenó que se llevaran a Simeón. Tal vez no fue una elección accidental, ya que Simeón, junto con Leví, fue uno de los más crueles y agresivos durante su acto pecaminoso. La escena de la captura estuvo llena de dramatismo. Simeón, resistiéndose pero rápidamente superado por los guardias egipcios, fue llevado mientras que el resto, de pie con miedo y temblor, se quedaron con su sombra invisible. Cuando José ordenó que se llenaran sus sacos con grano y que su plata les fuera devuelta secretamente colocándola en sus sacos, esto no fue misericordia, sino el comienzo de un juego destinado a exponer las profundidades de sus almas. Los hermanos abandonaron el palacio, llevando no solo pan, sino una ansiedad nueva, aún mayor. Capítulo 4. El regreso con Benjamín. El tiempo pasó, y este tiempo estuvo lleno de una espera interminable y dolorosa. La hambruna que se apoderó de la tierra no disminuyó, sino que solo apretó su agarre implacable, convirtiendo la vida en Canaán en una lenta agonía. Jacob, el patriarca, ahora vivía en una doble cautividad: la cautividad del hambre que amenazaba su cuerpo y la cautividad del miedo que desgarraba su alma. Había perdido a Simeón, que permanecía en la mazmorra egipcia, y ahora se enfrentaba a la demanda de entregar su último consuelo, el último recuerdo vivo de su amada Raquel, Benjamín. «Mi hijo no irá con vosotros», les gritó a sus hijos, su voz temblando de dolor. «Os llevasteis a José, y él ya no está. Os llevasteis a Simeón, y él ya no está. ¿Acaso queréis llevaros también a Benjamín?
¿Y llevarme a mí, un anciano de cabellos grises, a la tumba? Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su corazón parecía a punto de estallar por este destino insoportable que constantemente le quitaba lo más preciado. Pero la realidad fue más cruel que su dolor. El pan traído de Egipto se había agotado, y cuando Judá, fuerte y decidido, pero ahora quebrantado por la responsabilidad, se dirigió a su padre, sus palabras sonaron como el veredicto final y trágico. Padre, si no envías al muchacho, todos moriremos. Nosotros, nuestros hijos y tú mismo. Si temes por él, confíamelo. Yo seré garantía por él, y si no lo traigo de vuelta y lo pongo ante ti, que mi culpa caiga sobre mí para siempre. Confía en Dios, no en tu miedo. Y Jacob, aunque temía perder a Benjamín, cuyas facciones tanto se parecían a las de su madre, se vio obligado a aceptar. Este acuerdo no fue una victoria de la voluntad, sino una sumisión final y dolorosa al destino. Los hermanos partieron de nuevo hacia Egipto, pero ahora su carga era más pesada que cualquier grano. Llevaban consigo regalos que eran símbolos de su arrepentimiento y desesperación. Miel, para recordar la dulzura de la vida. Resina e incienso, como para una procesión fúnebre. Almendras y la mejor plata que prepararon como doble pago. Temían a ese gobernante cuya mirada penetraba hasta los huesos y cuya palabra era ley. Sus corazones se encogieron al pensar en Simeón, cuya liberación ahora dependía de su capacidad para regresar con el hermano menor. Y Benjamín, joven e inocente, caminaba entre ellos como un tesoro precioso, como un símbolo vivo e indefenso del amor paternal, ahora confiado a la merced de una autoridad desconocida. Cuando José, el gobernante de Egipto, vio a Benjamín entre los recién llegados, todo lo demás se desvaneció para él. Vio las facciones de Raquel, su querida madre, reflejadas en ese rostro joven y puro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, que no pudo detener, pero que tampoco podía mostrar. Fue una explosión interna de emociones que había reprimido durante 2 décadas. Se dio la vuelta bruscamente, corriendo a su cámara para que nadie, ni el intérprete, ni los sirvientes, ni ciertamente los hermanos, viera su agitación. Allí se permitió el libre flujo de lágrimas, lágrimas de amor, anhelo y perdón. Limpiando la humedad de su rostro, regresó, siendo de nuevo el visir egipcio. Luego ordenó que se preparara una comida, algo que nadie esperaba. Los hermanos, nuevamente llevados ante él, se miraron unos a otros sin entender lo que estaba sucediendo. Esto era más que solo comprar pan. Era una invitación a la mesa del propio gobernante. Fueron sentados a la mesa, y este acto estuvo lleno de secreto místico, del mayor al menor, exactamente según su edad, como si el príncipe egipcio conociera sus secretos familiares. Los hermanos se quedaron atónitos. ¿Quién podría haber revelado al egipcio esta jerarquía familiar solo conocida por ellos? Esta extraña precisión sembró una ansiedad nueva y profunda en sus corazones. Y luego, el shock. Cuando comenzó el banquete, a Benjamín se le sirvió una porción 5 veces mayor que a los demás. Era un honor, una generosidad increíble, pero también una prueba. ¿Comenzarían sus hermanos de nuevo, como antes, a sentir celos del menor, que recibía tanto inmenso favor del padre y de la autoridad? ¿Eran capaces de pecar de nuevo? José observaba. Vio su alegría cautelosa, su sorpresa, y, para su gran alivio, no vio envidia. La tensión disminuyó gradualmente, pero el verdadero drama estaba a punto de comenzar. Capítulo 5. La fiesta secreta. El vino fluía en las copas, y su aroma agrio y dulce se mezclaba con el olor del incienso egipcio, disipando el miedo pesado y opresivo que había acompañado a los hermanos.
El miedo se derritió gradualmente en la calidez de la hospitalidad, en el lujoso confort del comedor del palacio, donde se sentaban como invitados de honor, no como espías sospechosos. Fue un festín de contrastes. En la mesa, los platos más exquisitos de Egipto. En las copas, el olvido del hambre. Y en sus corazones, una extraña mezcla de alivio y sospecha no expresada. José, en el centro de este brillante banquete, los miró y ya no vio meramente enemigos o malhechores, sino hermanos, quebrantados, fatigados por los problemas de la vida, pero vivos y, al parecer, listos para cambiar. Su alma, que había estado encerrada en la armadura del poder durante 20 años, se debatía entre la sed de una venganza justa y un amor profundo, y que lo abarcaba todo por su linaje, un amor heredado de su padre. Los había probado y habían pasado las primeras verificaciones. No habían abandonado a Simeón, habían traído a Benjamín, pero José mismo había superado la prueba más dura. ¿Podría perdonar? ¿Podría este poderoso visir ignorar el dolor del joven abandonado y encontrar la fuerza para la misericordia, no solo para la justicia? Risas cautelosas y agradecimientos torpes resonaron alrededor de la mesa. Los hermanos, especialmente Rubén y Judá, intentaron parecer despreocupados, pero sus ojos regresaban constantemente a la figura del visir, buscando la confirmación de su favor o signos de ira. Benjamín, inocente en todo, disfrutaba de la atención y la generosidad, sin saber que era el elemento central de este complejo y cruel juego. Esta fue una verdadera unidad, la primera en muchos años, aunque distorsionada por el secreto. Sin embargo, José sabía, el verdadero y final desenlace aún estaba por llegar. No podía simplemente dejarlos ir, confiando en muestras externas de decencia. Su prueba debía llevarse hasta el final, hasta el límite, hasta ese punto crítico donde se revela la verdadera esencia del alma humana. Preparó la prueba final, la más cruel y peligrosa. Quería ver no solo su respeto por su padre o su amor fraterno por Benjamín, sino su disposición al sacrificio. Habían cambiado lo suficiente como para ahora dar sus propias vidas, su propia libertad, como una vez lo habían dado a él, a José, por piezas de plata. El objetivo no era atraparlos sin un robo, sino obligarlos a defender voluntariamente al más débil, a asumir la culpa del inocente. Mientras los hermanos, cansados y relajados después del festín, dormían, José dio instrucciones a su mayordomo. Ordenó que se llenaran los sacos de los hermanos con grano, pero en el saco de Benjamín, el que pertenecía al amado hermano menor, colocó su propia copa de plata personal, de la que bebía y que usaba para la adivinación, un símbolo de su poder y de su corazón. No era solo una copa, sino un objeto destinado a llevar el estigma de la culpa inevitable. Al amanecer, cuando los primeros y tímidos rayos del sol se abrieron paso a través de los pesados pórticos egipcios, los hermanos se pusieron en camino. Estaban confiados. Simeón sería liberado, sus familias salvadas y el hambre conquistada. Caminaban, sintiendo alivio e incluso una especie de esperanza, sin saber que detrás de ellos, siguiendo sus huellas, el mayordomo ya cabalgaba, y sin saber que en el saco del más joven, el único que podía consolar a su anciano padre, yacía la plata fatal, un símbolo de una terrible e inminente catástrofe que estaba a punto de revelar su verdadera esencia. La tormenta se acercaba, y esta prueba estaba destinada a ser el momento de la verdad.